Paz a vosotros, amadas hermanas y amados hermanos. En esta tarde vamos a estudiar un tema que deseo que sea importante para su vida espiritual. Hemos tenido problemas con la transmisión porque ha llovido en algunos lugares, pero esperemos en Dios que ahora sí llegue a ustedes esta transmisión. Para iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, en tu infinita misericordia, Padre eterno, te pedimos que quieras tú estar en medio de nosotros, Padre eterno. Que quieras guiarnos con tu Espíritu, Señor, para el entendimiento mejor de tu palabra. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos, Señor, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos y a los niños y a todos que necesiten de ti. Mayormente a los que tienen la pena de haber perdido un ser querido. Señor, en tus manos los ponemos para que tú les des tus bendiciones, Padre eterno. Guíanos y fortalécenos y no nos abandones, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este tema que ¿es vital el Espíritu Santo en nosotros? El propósito, hermanos, es saber qué tan importante es que cada uno de nosotros tenga el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ello se va a manifestar nuestro crecimiento espiritual. Porque es como el abono para las plantas, para las flores, para que den un buen fruto. Hermanos, el Espíritu Santo es lo que la energía que nos ayuda a ser mejores cada vez. Bien, hermanos, tenemos un texto base. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Vamos a leer del verso 9 al verso 12. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis conformes digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Hermanos, es precisamente el inicio, la base, por lo cual estamos estudiando el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Dice el verso 9, hermanos, quiero pedirles de favor que pongan atención. Dice así: por lo cual también desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Voy a leer otra vez el verso, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vamos a ver, hermanos, cuáles son, hermanos, unos de las partes importantes para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo de Dios. Dice así, segunda parte, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos, podemos ser llenos del conocimiento de Dios para poder hacer su voluntad, hermanos, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, hermanos, no crean ustedes que nada más es porque uno quiere pedir el Espíritu, porque pues para sentirse grande o ser poderoso o alguna otra cosa que usted pueda imaginar.
sino para hacer la voluntad de Dios, hermanos, para crecer en el conocimiento de Dios, para tener la sabiduría y la inteligencia espiritual, porque solamente así podremos interpretar la palabra de Dios, darla a conocer de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, el poder del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bien, entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos un gran cúmulo de cosas por hacer si tenemos el don, el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé ese Espíritu. Pero para nosotros poder recibir ese Espíritu, necesitamos también hacer algunas cosas, hermanos. Y esas cosas son las que vamos a ver a continuidad. Muchas corrientes cristianas, hermanos, creen que el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Esta fue una enseñanza, hermanos, de la Iglesia Universal en el tiempo del papado, hermanos, donde el Papa era la autoridad. Ellos decidieron que el Espíritu Santo también era una persona como Dios. Entonces dijeron, hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo, y hay un Espíritu Santo. Y ellos hicieron, hermanos, un triángulo. Y en ese triángulo pusieron en la parte de arriba a Dios. En la parte de izquierda, de frente donde está usted, pusieron a Cristo en la otra arista, en la otra esquina. Y en la otra esquina de su derecha pusieron a el Espíritu Santo. Y pusieron a un costado de las líneas, dice, no es. Abajo de entre Cristo y el Espíritu Santo también le pusieron no es. Y entre el Espíritu Santo y Dios no es. Entonces ellos dicen, Dios no es el Hijo. El Hijo no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. Dentro de este triángulo hicieron un círculo y pusieron Dios. Y este círculo está unido por tres líneas, que baja una de Dios, otra que sube de Cristo y otra que sube del Espíritu Santo. O sea, ya complementaron entonces este triángulo y dice ahora, pusimos por fuera, ¿verdad? No es Dios, no es Jesús. Jesús no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. Y luego por adentro donde está el Dios dice, Dios es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces los tres son dioses, ¿sí? Pero los tres no son iguales. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, que esto es una gran confusión que hay entre esta corriente religiosa, porque la Biblia no dice así. Vamos a estudiar hoy que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino vamos a ver que el Espíritu Santo es poder de Dios. Vamos a ver entonces, hermanos, esta situación. Dice la Escritura, Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder. Vamos a ver en dónde radica ese poder. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver verso 8, por favor. Dice así el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vamos, hermanos, a analizar un poco. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la Biblia no miente. La Biblia no se equivoca.
Aquí estamos viendo claramente que Jesucristo está diciendo a sus discípulos, mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No la persona, sino el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es eso, poder de Dios. Entonces ellos van a recibir poder del Espíritu Santo, para poder testificar del Evangelio en toda Judea, en toda Jerusalén y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto también puede suceder con nosotros, hermanos. Cuando nosotros queramos servir a Dios, que Dios nos va a dar, nos va a investir del poder de su Espíritu Santo. Pero no es porque nosotros digamos, Señor, dame de tu Espíritu porque te voy a servir, sino debemos de pasar algunas pruebas para poder ser receptores del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, hermanos, en Mateo capítulo 16, verso 21, Mateo 16, 21, por favor, si tienen su Biblia a la mano, si no, anoten la cita o allí en el mismo video. Mateo 16, 21 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes sacerdotes, y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, hermanos, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo iba a ir a Jerusalén, hermanos, porque su tiempo estaba cerca. Él iba, hermanos, a sellar el plan de salvación que Dios había creado, hermanos, para la salvación de nosotros. Entonces él sería tomado preso, él sería juzgado, él sería condenado a muerte para sellar el plan de salvación. Pero Pedro, hermanos, le dice en esa necesidad de que hubiese alguien que los acompañara, que no fuera a sucederle lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le contesta de esta manera. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hermanos, aquí vemos que Jesucristo va al Padre, hermanos. Jesucristo va al Padre y entonces Él tiene que retirarse, pero dice que va a pedir al Padre que les envíe un Consolador para que esté para siempre con ellos. Ellos no lo entendían ni lo comprendían aún, pero dice la Escritura, hermanos, que este Consolador, hermanos, lo que Jesús iba a pedir al Padre, este Consolador, hermanos, era el que conforta, el que alienta, el que guía a los discípulos. Ahora Jesús está con ellos y Jesús mismo es el que los guía, los alienta, los amonesta, porque a veces se están como que pasando un poco de lo que ellos están enseñando o de lo que están aprendiendo y lo están practicando. Entonces les llama la atención a sus discípulos. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Jesús está ya por ir, hermanos, al Calvario para salvar a toda la humanidad, y él será puesto preso, será juzgado, será condenado a muerte, pero ello servirá para sellar el plan de salvación. Entonces, como Jesús se va, hermanos, necesitamos un consolador. Bueno, necesitaban en aquel tiempo los discípulos un consolador, alguien que los conforte, alguien que los aliente. El maestro va al Padre, pero el maestro va a rogar porque haya un consolador que esté al lado de ellos para que los aliente y los fortalezca.
Él está pidiendo un consolador, dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bien, hermanos, entonces este consolador, hermanos, va a ser el que va a alentar y a guiar a los discípulos, porque Dios es el que les va a dar este consolador. Este consolador, hermanos, es traducido del lenguaje griego como paracletos. En griego, paracletos significa consolador. Es la traducción de esta palabra paracletos. Esto es, hermanos, que es alguien llamado al lado para ayudar. ¿Cuántas ocasiones nosotros, hermanos, sentimos que no tenemos la palabra adecuada en nuestros labios? Pero nos toca predicar. Nos toca estar al frente de la congregación y alentar con la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces rogamos a Dios y le pedimos que nos dé palabras de sabiduría, que nos ayude a alentar a su pueblo, pero todo le pedimos que nos dé guianza de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos paramos al frente y empezamos a hablar, hermanos, de nuestra boca salen las palabras y fluyen, hermanos, y la congregación, hermanos, sale edificada. Dios nos ha puesto de su Espíritu en nosotros y nosotros hemos hablado la palabra. No estábamos preparados, había cierta incertidumbre en nosotros, pero nosotros rogamos al Padre y Él nos envió el Consolador y entonces pudimos alentar a la congregación. El tema que estamos tratando, hermanos, ¿es vital el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a personalizarlo. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en mí? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en mí? Para que yo tenga el Espíritu Santo de Dios, ¿qué debo de hacer? Hermanos, muchos creemos que con solamente pedir el Espíritu de Dios, creemos que lo vamos a recibir. Pero no es así, hermanos, no es así. Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces también necesitamos cumplir algunos requisitos para poder obtener el Espíritu Santo. No es que yo lo pida y me lo van a dar. Debo de tener, hermanos, una certificación de que yo puedo poseer el Espíritu de Dios en mí. Hay muchas congregaciones que dicen que tienen el Espíritu Santo. He oído a personas también que dicen que ellos hablan con Dios. Y pues eso a mí me causa cierta interrogación y cierta admiración, decir, pues ¿qué tendrán ellos que muchos de nosotros no tenemos, que no podemos comunicarnos con el Señor y no podemos salir adelante en su ministerio? Pero ellos así se llenan la boca diciendo que ellos tienen el Espíritu Santo y que ellos pueden sanar, y otros que pueden ver a Dios y hablar con Él. Bueno, pues eso pues queda en tela de duda, porque pues no todo pueden ver a Dios. Recuerden ustedes que los grandes hombres, los verdaderos creyentes, cuando vieron el resplandor de Dios, se dieron por muertos, porque hemos visto a Dios cara a cara, decían. Vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Bien, vamos a ver, hermanos, cuáles son los requisitos para poder obtener el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el primero. Dice así, Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el primer requisito, hermanos. Para poder empezar a obtener o tener para sí el Espíritu Santo, es necesario tener fe en Dios. Pero en muchas ocasiones nuestras oraciones no son escuchadas porque no tenemos fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este sería el primer requisito, la fe. Tener fe de que quieres agradar a Dios, de que quieres servir a Dios, de que quieres ser obrero de Dios. Vamos a ver otro punto, Hebreos 12:14. ¿Qué otra cosa pide Dios para que nosotros podamos recibir el poder del Espíritu Santo? Dice así la palabra de Dios, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, yo no puedo andar de peleonero, yo no puedo andar ofendiendo a las personas, yo no puedo, hermanos, andar inmiscuyéndome en problemas ajenos y que no tienen un buen fin. Entonces, aquí vemos que el Señor dice que, verso 14, que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Debemos de estar en paz con todos los que nos rodean y debemos de buscar también la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos de las cosas del mundo, apartarnos de las cosas que Dios no le agradan. Ya llevamos dos, ¿sí? Entonces la fe y sobre todo, pues estar en paz con todos. Romanos 12, 20 y 21. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12, 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, nosotros que vivimos cerca de un vecino, el vecino siempre tiene por costumbre por las mañanas salir a barrer su calle, su banqueta? Y resulta que cuando él está barriendo, toda su basurita, hermanos, nos la pasa a nosotros. Y él termina de barrer y él ya no tiene basura y nosotros tenemos el doble de basura. Y entonces nosotros nos ofendemos, nosotros decimos que malvado, que, bueno, muchas cosas. Y entonces, hermanos, llega un momento en que esta persona, ya ve ahora por la pandemia, hermanos, pues llega a tener algunos problemas de salud, se enferma, está en cama, y nosotros pues no lo vemos que salga a barrer, su banqueta y su calle están sucias, y nosotros pues barremos nuestra parte, ¿verdad?, que nos corresponde, y le dejamos a él su basurita. Pero alguna ocasión que vemos que sale la señora o alguno de los hijos y le preguntamos, oye, ¿y tu papá? Pues está enfermo, está en cama. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es ayudarle a levantar su basura y seguirnos con lo que nos tocó a nosotros, pues seguir barriendo la parte que le corresponde a él, sin que nos digan, nosotros de propia voluntad. Cuando salgan sus hijos, su esposa, o a traer el medicamento o el médico y lo vean, inmediatamente se lo van a comunicar. Oye, papá, fíjate que el vecino ya barrió nuestra banqueta y la calle. Y el padre se va a sorprender. El padre va a decir, ¿cómo es posible que mi vecino que tanto se molesta porque no barro su calle o porque le echo la basura que sale, se le echo para su lado, ahora él esté barriendo mi espacio? Entonces, hermanos, allí, hermanos, eso es un punto a favor nuestro. O puede ser también que se enferme y que cuando salga la señora o algún familiar, nosotros digamos, oiga, me enteré de que su esposo o su papá o su tío está enfermo. Si yo puedo hacer algo, por favor, no dude en decírmelo.
Y entonces, pues van y se lo comunican. Oye, papá, oye, viejo, como le llame a usted a su esposo, le diga, oye, fíjate que el vecino me vino a preguntar por ti y me dijo que si necesitábamos alguna cosa, pues que no dudáramos en pedírselo. Por eso dice aquí la Escritura, hermanos, que esto es como ascuas de fuego. O sea, se le va a poner rojita su carita de pena, porque a veces pues ya era un pleito casado, ¿verdad? Eso de barrer en la calle y la banqueta. Entonces vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y cuando uno comete un error, hermanos, en público, pues, hermanos, los colores se nos suben al rostro, ¿verdad? Y parecemos jitomatitos. Bueno, pues eso es lo que quiere decir esto, ascuas de fuego. Que la persona que no nos puede ver, que lo hace porque sabe que nos vamos a molestar si él echa su basura de mi lado, entonces ahora él va a decir, qué barbaridad, qué mal he actuado, y entonces se le van a subir los colores al rostro y va a decir, qué barbaridad, el señor, el vecino que no me puede ver o no lo puedo ver, pues se pone ahora a mis órdenes, ahora está barriendo mi banqueta. Eso es lo que pide el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, ya llevamos 3, ¿verdad? Vamos a ver otra más, hermanos. Dice así, para recibir también la paz de Dios, hermanos. Vamos a recibir la paz de Dios. ¿Cómo vamos a recibir la paz de Dios? Bueno, vamos a recibir la paz de Dios, hermanos, cuando nosotros, dice la Escritura, tengamos la paz de Dios. Juan 14:27, dice así la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Permítame tantito. Es que está cerrada la puerta de esta pieza y tengo unas luces prendidas que no estoy ocupando y ya me estoy acalorando. Bien, entonces dice que el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces busquemos con ello, hermanos, haciendo el bien, buscar la paz del Señor. Para recibir también la paz de Dios, ¿verdad? Salmo 34:14 dice la Escritura así. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este es, hermanos, otro requisito. Buscar la paz, vivir en la paz, no andar allí agitando a la gente, no andar allí en las manifestaciones buscando todos nuestros derechos, ¿verdad? Aunque nuestras obligaciones no las hagamos, pero exigimos nuestros derechos, porque eso es lo que nos corresponde. Nuestras obligaciones, no, eso no, ahorita no las tratamos, nuestros derechos. No, no es eso, hermanos. Busquemos siempre la justicia, mediar. Vamos a ver otro, dice, andar en santidad. Vamos a ver, hermanos, dice la palabra de Dios, andar en santidad. Primera de Pedro 1:16. Dice primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, tenemos que imitar a Dios. Si Él es santo, nosotros también debemos de ser santos. Y esto, hermanos, no es porque nosotros queramos, porque podemos recibir el Espíritu de Dios. Si no estamos bajo esas condiciones de Dios, hermanos, no recibiremos el poder del Espíritu Santo. Así oremos, Señor, dame de tu Espíritu para que yo hable. Pero si no nos ajustamos a las normas de Dios,
no podemos, hermanos, recibir el poder de Dios. Bien, vamos a ver otra, hermanos, en segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad viene, hermanos, por medio del temor de Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, de ahí se va nuestro ser, se va transformando a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. Entonces dice aquí 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué espíritu, hermanos? Bueno, de las cosas que la vida da, de las cosas que pueden ser para nosotros satisfactorias, pero que a Dios no le agrada. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, hermanos. Bien, amar a Dios y amar a tu prójimo, dice Mateo 22:36. Mateo 22:36 dice así la palabra de Dios. Le pregunta al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Bien, vamos a continuar, hermanos. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo. Algunos de nosotros dirá como el joven rico, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué más me falta para obtener el don del Espíritu Santo? Bueno, hay que dar fruto, hermanos, hay que dar fruto. El don del Espíritu Santo no se da para vanagloria, no se da para que nosotros digamos que nosotros pues somos unos elegidos de Dios. No, el Espíritu de Dios se da para que se trabaje, para que se haga el bien por las personas, por las gentes del mundo. Vamos a ver qué dice Lucas 4:18. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, este es pues cuando uno recibe el don del Espíritu Santo. Primero tuvimos que pasar por una serie de requisitos. Y si Dios lo tiene a bien, hermanos, que nosotros somos dignos de poder recibir ese poder del Espíritu Santo, el Señor nos lo dará. Pero no nos lo dará para que nosotros nos engrandezcamos, para que nosotros digamos, Dios me ha dado. No, nos lo ha dado como se lo dio al Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, es importante que nosotros podamos comprender, hermanos, que el Espíritu de Dios no es, hermanos, un lujo. No es algo que yo me merezco. No. Es un instrumento en manos de Dios. El Espíritu de Dios viene a nosotros y nosotros como instrumentos en las manos de Dios servimos a la humanidad, servimos a la iglesia, servimos a los necesitados. No pensemos que hemos obtenido un galardón, porque ese no es un galardón. Eso es, hermanos, un sello de aquel que busca agradar a Dios por medio del servicio.
Muchos dicen, yo no puedo tener el Espíritu de Dios. A mí yo he pedido muchas veces el Espíritu de Dios, he ayunado, he orado y todo, pero no cambia su vida. Vive como vivía antes, o a veces creo que hasta un poco más exagerado, y quiere el Espíritu Santo. Dios dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, veamos que para obtener el Espíritu de Dios, hermanos, no es necesario solamente pedir, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, que Dios nos escucha cuando nosotros, hermanos, tenemos una identidad con nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí tenemos un texto muy importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchos piden tener el Espíritu Santo. Muchos lo piden porque quieren tener fama, porque quieren decir yo tengo, yo poseo, yo puedo. Dios no acepta eso, hermanos. Vemos en Hechos de los Apóstoles que había un tal Simón el Mago, hermanos. Quizás ustedes se acuerden. Ese Simón el Mago, dice la Escritura, que engañaba con sus artes mágicas a todos. Y él decía ser un grande. Pero cuando llegaron ahí los discípulos, juntamente con él Felipe, dice que Felipe oraba y sanaba a los enfermos, predicaba la palabra. Y entonces ya le hacían más caso a Felipe que a Simón. Y resulta que Simón pues se junta con Felipe y le dice a Felipe que él quiere ser como Felipe. Entonces este Simón se bautiza, se acerca a los discípulos y cuando están impartiendo, hermanos, sanidades, están impartiendo el poder del Espíritu Santo a las gentes convertidas para seguir a Cristo, Simón se acerca a ellos y le dice, véndanme ese poder para que a quien yo imponga las manos le pueda dar también el poder. Pero ¿sabe qué? Él estaba pensando en dinero, hermanos. No estaba pensando en beneficio de la gente y del poder de Dios. No, él estaba pensando en llenarse los bolsillos de monedas. De tal forma que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque piensas que el don de Dios se compra con dinero. Así es que nosotros no podemos pensar, hermanos, que el don de Dios, el Espíritu Santo, va a ser dado a nosotros porque nosotros se lo pidamos aunque vivamos como vivamos, ¿no? Tenemos que ser, como dijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si nosotros queremos servir al Señor, hermanos, tenemos primeramente que hacer su voluntad. Ya vimos, hermanos, que lo primero era tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Después vimos también, hermanos, que debemos estar en paz con todos. Buscamos la santidad, hermanos. Amamos al prójimo. Entonces, hermanos, todas estas, hermanos, son requisitos para obtener el don del Espíritu Santo. Pero lo más importante, hermanos, es dejar las cosas materiales, las cosas del mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vean ustedes, hermanos, qué sacrificio tan grande se tiene que hacer para obtener el don del poder del Espíritu Santo.
No es que yo diga, Señor, dame de tu espíritu para que yo vaya y visite. No, 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 no. Necesitamos pedirle a Dios primero que nos limpie, buscar la santidad, hacernos más hacia las cosas de Dios, caminar en sus caminos, ¿sí? Agradar, amar a Dios. Lo más importante, hermanos, entonces vemos aquí otro texto que se encuentra en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios es el que en nosotros, hermanos, Él hace el querer como el hacer en nuestra vida, hermanos, cuando ve que nuestras intenciones son verdaderamente para servir a Dios y a nuestro prójimo. Si buscamos, hermanos, sacar ventaja y sentirnos mucho, hermanos, tengamos cuidado, porque eso nos puede, hermanos, nos puede llevar a una condenación. Bueno, hermanos, vamos a ver que lo más importante para poder recibir el don del Espíritu Santo, dice primera epístola de Juan. ¿Quieren, por favor, tomar nota? Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan 2, 6. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, ahora nosotros ya no pertenecemos al mundo. Recuerden ustedes la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17. Estos, dice el Señor Jesús, estos están en el mundo, mas no son del mundo, porque guardan tu palabra. Hermanos, es una bendición poder recibir el don del Espíritu Santo. Es una bendición poder tener facilidad de palabra para anunciar y hablar del Evangelio. Es importante para sacar de las prisiones a aquellos que se sienten oprimidos por las cuestiones del mundo y hablarles de Jesucristo y que ellas reconozcan que sí, efectivamente, necesitan a Cristo en su vida. Pero nosotros tenemos que llevar argumentos físicos, fundamentales, verdaderos, de ese amor de Dios para con nosotros. Hermanos, yo deseo que esto sea para nosotros un motivo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, para servirle. Y si quizá Dios quiera darnos del poder de su Espíritu para que nosotros podamos, hermanos, servirle mejor en su obra. Hermanos, primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. Vamos a tratar ahora temas sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a ver cuál es a veces nuestra condición dentro de esas 7 iglesias, cuál es nuestra condición como creyentes, como que nomás oímos y no hacemos, como que decimos que sí, pero no es cierto. Entonces vamos a ver, hermanos, la Biblia tiene muchas cosas interesantes para nosotros. Deseo que Dios les bendiga y que tengan un buen fin de semana, un sábado muy lleno de bendiciones y que Dios bendiga a sus familias. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has enseñado, Padre eterno, que si queremos tener el don del Espíritu Santo, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que ser como esos vasos limpios, esos vasos de barro limpios, para que nosotros podamos ser receptores del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanas, bendice a sus familias, bendice sus hogares, bendice a mis hermanas ancianas, a mis hermanos ancianos,
Bendice a los enfermos. Bendice, Señor, a aquellos que no tienen trabajo. Bendice a aquellos que son vituperados. Aquellos, Señor, que por causa del Evangelio son perseguidos, Señor. Bendice, Padre eterno, en esta tarde las actividades de mis hermanos. Ya es hora casi de ir a descansar, pero te pido que el día de mañana tú les bendigas en donde quiera que se encuentren. O el día que se reúnan, Señor, ten misericordia también de mis hermanos. Despídonos en paz, Señor, con tu mano de amor, con tus bendiciones, Señor, y que tu mano de amor nos cuide y nos proteja. Bendice pues, Señor, esta noche, que haya paz en sus hogares y que tu mano de amor, tu palabra, fructifique en sus vidas para que tú seas alabado y glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo deseo que Dios les bendiga. Hermanas, deseo que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y que Dios les dé sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.